Buenas tardes, profesor. Aquí venimos a presentar nuestra exposición mi compañera Gabriela Vega y mi persona Owen Espina. Presentamos nuestra biografía de Bolívar basada en la obra de John Lynch, Simón Bolívar. Simón Bolívar, Alive, del 2006, fue escrito por el historiador británico John Lynch. Esta es una de las biografías más respetadas y completas sobre el Libertador. Lynch fue un reconocido especialista en historia latinoamericana. En esta biografía abordó la vida de Bolívar con un rigor académico, combinando el análisis político, militar y personal. De aquí en adelante llevaremos a cabo lo que será nuestra exposición sobre ciertos aspectos de la vida de Bolívar. Como primer punto tenemos el contexto histórico en el ámbito del documento, país y región. En el ámbito de la región, el libro abarca el territorio de la América Española bajo el dominio colonial, principalmente los países de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá, donde Bolívar lideró las guerras de independencia de los años de 1810 a 1830. En el ámbito del país, Lynch sitúa a Bolívar en el colapso del Imperio Español, tras la invasión napoleónica en 1808, el surgimiento de juntas autonomistas y las tensiones entre criollos, pardos y realistas. También analiza cómo las nuevas repúblicas heredaron ciertas divisiones sociales, económicas y regionales que dificultaron la consolidación de estados estables. En el ámbito de documento, el historiador británico John Lynch fue un experto en América Latina colonial e independentista, y en su momento él quería una biografía basada en archivos, no en propaganda, en una época reciente donde había un creciente boom por los años 90 y los 2000, el boom del revisionismo histórico sobre los próceres. En el contexto político y pensamiento de Lynch. Referente al contexto político se examina el liberalismo contradictorio de Bolívar, igualdad versus centralismo, y su evolución desde ideales republicanos hacia un proyecto autoritario, la Constitución vitalicia en 1826. Lynch debate si el fracaso de la Gran Colombia se debió al personalismo de Bolívar o a factores estructurales, regionalismo, falta de cohesión social. Con respecto a la visión de Lynch, es interesante hablar, ya que él no cae en el culto ni en el odio. Para él, Bolívar fue un genio político militar, pero con errores brutales, como creer que América Latina necesitaba un dictador ilustrado. Un idealista atrapado en la realidad, soñó con la unidad continental, la Gran Colombia, pero subestimó el regionalismo y las desigualdades sociales que dividieron a las nuevas repúblicas. Una frase clave del libro es: Bolívar fue un revolucionario que liberó pueblos, pero no pudo crear instituciones duraderas. Como punto 3 tenemos el aspecto militar destacado. En la obra, John Lynch destaca y hace énfasis en la campaña de los Andes de 1819, el cruce de los Llanos y los Andes para liberar Nueva Granada, la batalla de Boyacá. La guerra irregular. En esta, el uso de tácticas flexibles contra un ejército realista mejor equipado. Y la logística y liderazgo. Bolívar como organizador de ejércitos multiculturales, como los llaneros, los esclavos y los mercenarios europeos. Como punto 4 tenemos la importancia para la historiografía de Bolívar. Lynch desmitifica al Libertador sin negar su genio, mostrando errores políticos, como el centralismo excesivo o la imposición de constituciones sin consenso, contradicciones, abolicionistas en teoría, pero pragmático al negociar con élites esclavistas, diferencias con otras biografías. Versus Marsh, 1858. Lynch rechaza la visión de Bolívar como bonapartista egoísta. Versus Salvador de Madariaga, en 1951. No lo reduce a un caudillo ambicioso,
sino que contextualiza sus decisiones. El libro es referencia obligada para estudios serios sobre Bolívar, al equilibrar admiración y crítica. Como quinto punto tenemos la importancia del documento. El documento es importante ya que desmitifica al libertador y nos muestra a ese Bolívar con virtudes y defectos, como su genio militar, pero político autoritario. Está basado en archivos y usa documentos reales, no propaganda de izquierda o de derecha. Es clave para entender la actual América Latina, ya que esto nos explica el por qué las repúblicas independizadas cayeron en caudillismo y divisiones. En una frase, la biografía más objetiva y documentada de Bolívar, lejos de cualquier mito político. La primera biografía equilibrada en inglés en décadas, siendo tremenda base para estudios posteriores. Hoy todos los académicos serios citan a Lynch como legado. Lynch prueba que Bolívar era más complejo que el héroe o el tirano de los discursos políticos. Para concluir, tenemos que el libro Simón Bolívar, del autor e historiador británico John Lynch, es de los más completos al hablar de la vida detallada de Bolívar, porque Lynch simplemente expone los relatos de su vida basándose en documentos reales, que quizás algunos otros historiadores no tomaron en cuenta. Lynch ofrece una biografía total que integra lo militar, lo político y lo humano, ubicando a Bolívar en un momento fundacional de América Latina, marcado por sueños de unidad y realidades fragmentadas. Su obra invita a reflexionar sobre cómo los líderes revolucionarios navegan entre ideales y pragmatismo. Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias.